come ranas. Ana vive en el bosque y todas las mañanas se adentra en el lago en busca de ranas. Se las come crudas, sin salsas de aditivos, y mientras las devora pierde los sentidos. Come ranas. Siempre han dicho muchos que la afición de Levante era muy ruidosa y la verdad es que no hay que quitarles razón. Pues se ponen en marcha los monoplazas. De momento sale bien Vettel, vemos a Fernando por detrás. Detenido un toro rosso. Atención que atacaba por ahí Lewis Hamilton, se puede tocar con Vettel, Trulli muy activo, rueda con Nick Heidfeld. Raikkonen se quedando un poquito atrás. Atención ahí a Kovalainen, rueda con Rosberg. También intentaba meter la rueda a Baton. Vemos a Fernando con Liuzzi, la ha pasado ya. Va a ser cuarta victoria del piloto alemán. Victoria para Sebastian Vettel. Yo espero con la zapping, Te agrame la zona zapping y el barrio. Oye, a mí me ponéis por la zona zapping. Chuchura el piloto no, pero la zona zapping sí. Guti, Casillas, Raúl y Sergio Ramos. Entre declaración y declaración. Hemos cumplido las expectativas, hemos conseguido 15 puntos. El equipo está mostrando bien. Venga, va, empezar por mí. Pues que va, empezar por mí porque vamos, va a ser una hora. Pero ¿qué te ríes? ¿Qué tío? Y ahora, siguiente en hablar, por favor, que hable Sergio Ramos. La gente disfrute con nuestro nuevo proyecto. ¿Y tú? Ya llevas mucho. Está rebelde, no he dicho nada. Ha sido tan cómoda nuestra clasificación para Sudáfrica que ni hemos salido a las calles para celebrarlo. En México sí ha logrado el pase para el Mundial en un partido que estuvo parado unos 10 minutos. Todo se resolvió con esos extintores. Se convirtió en el inicio de una fiesta cuando sonó el silbatazo. Pero minuto y medio después llegaron las abejas. Primero en la portería salvadoreña y como en toda emergencia, salió a relucir el escándalo polvoriento de los extinguidores. Pero las abejas que no se querían ir, volaron hacia la banda, atascaron un micrófono de ambiente, fueron rociadas con el humo aspersor de bichos. Se dieron cuenta de que no eran bien recibidas, terminaron paseo. Bueno, como la semana pasada tuvo mucho éxito lo de Nino Bravo, es ligero equipaje para tan largo viaje. Ahora soy Roberto Carlos. Allá voy. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo momento y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Muchas gracias. Y atentos, porque el Murcia ganó la Supercopa de Vóley femenino, pero la noticia fue esta. ¿Qué pasa? Pica lo que... Haz un lado, anda, guapina, que voy a hacer una burrada. ¿Qué te pica? ¿El qué te pica? Sempre s'ha dit que els àrbitres ajuden el Barça. Estes imatges que ara veuran no fan més que confirmar esta teoria. Partido de segunda B entre el Logroñés y el Barça B. Osado se lleva el balón, atención, es un 3-2. José Mari, ahí va, se ha caído con el árbitro. Auténtica jugada de mala fortuna. Yo gano sí, tú pierdes, quítate de medio porque ahí voy yo. Pepe Murcia, exentrenador del Atlético de Madrid, ahora en el banquillo del Albacete, estalló en rueda de prensa contra un periodista. Pronunció una palabra, ahora la van a escuchar, y se ha armado un buen revuelo. Y bueno, lo siento que lo tengo que decir, ya que me ha creado mucha discordia y yo tengo familia que lee y amigos que leen los periódicos. Pero un soplapolla siempre en todos los sitios y esta vez le ha tocado a Javier Peña. Hoy Pepe ha pedido perdón. Que tuvo unas palabras desacertadas
hacia un compañero vuestro. Yo creo que solamente hay una palabra desacertada, ya sabéis todos cuál es. Soplapollas. El gran partidazo de la séptima jornada, el Valencia-Barça. Sí. ¿Has visto lo de los espartanos? Lo he visto. Increíble, ¿eh? Impresionante. Escuchen al rey Leónidas arengando al valencianismo para derrotar al Barça. Nosotros, los valencianistas, aprendimos que morir animando es la mayor gloria que podemos alcanzar. ¿Es vuestro oficio? ¡Aún! 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 ¡Espartano! Quería 300, aunque no sepa sumar, son menos. Very good so far if he can stay centered, and he'll do just that. We haven't seen Lee look that way in a while. I la Copa. Enguany també guanyaré. I ho sento, però he de dir-ho al Real Madrid que les dé. La batalla del Río de la Plata, así se ha bautizado